Vamos a la palabra de Dios y quiero por favor que busque Deuteronomio, el capítulo 3, versículos del 23 al versículo 27. Deuteronomio, capítulo 3, versículos del 23 al 27. Por favor, busque este pasaje. Deuteronomio capítulo 3, versículos del 23 al versículo 27. ¿Lo tiene? La palabra de Dios dice de la siguiente manera: y oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo, es una oración de Moisés: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué? ¿Qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella buena tierra que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Vamos a orar. Padre, en este momento damos a ti la honra, el honor. Te agradecemos, Señor, este día que nos permites poder estar aquí en este domingo. Estar aquí para honrarte, para glorificarte, para aprender de ti. Gracias, Padre, bendícenos a través de tu palabra. Que tu palabra en este día nos bendiga y que podamos nosotros aprender, crecer, tomarnos de ti y seguir adelante. Gracias, Señor. Bendito eres. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Los no de Dios. También esos no de Dios muchas veces son para nuestra bendición. Cuando Dios nos dice no. En estos textos que acabamos de leer, podemos ver un momento en el cual Moisés ora a Dios y le pide que le permita entrar a esa tierra prometida que les había prometido por mucho tiempo. Pues están a punto de entrar y Moisés había guiado al pueblo durante 40 años por el desierto, enojándose con el pueblo, con problemas, con situaciones, con cosas que había hecho el pueblo y él había batallado. Y estaban a punto de entrar, pero Moisés había cometido un error. Cuando el Señor le dijo que le hablara a la roca, y él no le habló a la roca, él golpeó la roca para que saliera agua. Y por eso el Señor le dijo que no entraría a la tierra prometida. Pero Moisés sabía que Dios es misericordioso y por eso le pidió que le permitiera pasar el Jordán. Le pide entrar a la tierra prometida. Pero la respuesta de Dios fue: sube al monte, al Pisga o al Nebo, y mira la tierra, pero no entrarás en ella. Traslademos esta historia a nuestra vida. Como cristianos que somos, ¿cuántas de las ocasiones hemos hecho proyectos? ¿Cuántas de las ocasiones tenemos sueños en nuestra vida, pero que son interrumpidos por nuestro Dios? Cada uno de nosotros sabemos que nuestro Dios es poderoso. Sabemos que es misericordioso. Lo sabemos. Y es por eso que presentamos nuestras peticiones en oración delante de Él,
confiando que por su amor, confiando que por su poder, Él nos concederá lo que nosotros le pedimos. Siempre, así lo dice la palabra. Pídeme lo que quieras a través de mi nombre y yo te lo voy a conceder. Pero a veces Dios responde, no. Y es donde duele, donde lastima, donde los ojos se llenan de lágrimas. Cuando Dios nos dice no a nuestra petición. Y tenemos que entender que a pesar de eso, Dios nos sigue amando. A pesar de ese no, Dios sigue siendo bueno. A pesar de ese no, estamos dentro de los planes y del propósito de Dios. Y a pesar de ese no, Dios seguirá usándonos y seguirá dándonos y seguirá abriendo las ventanas de los cielos sobre nuestra vida, sobre nuestra persona. A pesar de ese no. Podemos decir entonces que cuando la respuesta de Dios es no, también es para nuestra bendición. Dios tiene planes para nosotros con ese no. ¿Por qué decimos que cuando Dios responde no, también es para nuestra bendición? ¿Por qué? Veamos lo que nos enseña la palabra de Dios. Mire, Job capítulo 9, versículos del 11 al 12. Job 9, 11 y 12. Mire lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. Dice, he aquí que Él pasará delante de mí y yo, escuche, no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? Una vez más lo leo. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo voy a ver. Pasará y no lo voy a entender. Arrebatará, quitará. ¿Y quién le hará restituir? ¿Quién le puede decir o quién se atreve a decirle, qué haces? El no de Dios es de bendición, número uno, porque nos permite reconocer y aceptar su soberanía. Dios es soberano. Y cuando Él me dice no a una petición que yo tengo, es porque me ayuda y me permite reconocer y aceptar su soberanía. Tenemos que comprender que Él es Rey soberano. Es decir, que Dios gobierna sobre toda la creación y que su voluntad es definitiva y es perfecta. Y cuando Dios dice no, es no. La soberanía de Dios también significa que Él tiene todo el derecho y tiene toda la autoridad sobre su creación y que sus decisiones siempre son justas. Sus decisiones siempre son sabias, aunque siempre no lo comprendemos. ¿Por qué? Es la única pregunta que nos resta a cada mortal. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué le sucedió? ¿Por qué le vino esto? Escuche Hechos 1:7, lo que dice. Hechos capítulo 1, versículo 7. Escuche lo que nos enseña la palabra de Dios aquí en este pasaje. Pedro dice en este pasaje, y les dijo, palabras de Cristo, no os toca a vosotros saber ¿qué? Los tiempos. No nos toca a nosotros saber las sazones que el Padre puso en su solo poder y autoridad. Pedro dice, les dijo la revelación de Jesucristo, y Jesucristo dice, a ti no te toca saber los tiempos. A ti no te toca saber las sazones, porque el Padre ha puesto una sola potestad.
A ti lo que te corresponde es creer. A mí no me toca saber, a mí no me toca entender los tiempos que Dios tiene. Cuando Él dice no, tenemos que comprender que aunque no lo comprendamos, es lo mejor para nosotros. Aunque yo no entienda qué está pasando y no entienda por qué está pasando, ni entiendo para qué está pasando, pero es lo mejor para mi vida. Tenemos que reconocer que Dios es soberano y no pide opinión. Si a mí me hubiera dicho, ¿te gustaría tener cáncer? ¿Qué le hubiera dicho? No, Señor, pero no me pidió opinión. Él no pide permiso. Él no da explicaciones. Lo único que me corresponde a mí es creerle. Creer que Él tiene todo bajo control. Creer que Él puede darme la bendición que yo necesito. Y muchas veces no entenderemos lo que Él hace, pero es parte de su plan bueno y perfecto para nuestra vida. Es un plan bueno y es un plan perfecto para mi vida. ¿Qué necesita o qué quiere Dios de mí? No sé. Pero Dios tiene preparado algo. Número 2. El no de Dios es de bendición. 2 Corintios 12 del 7 al 9. Del 7 al 9. 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 12 del 7 al 9. ¿Lo tiene? 12 del 7 al 9. Escúchelo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. El apóstol Pablo batallaba con una enfermedad y él lo menciona como un aguijón en su carne. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el Señor me ha dicho, ¿qué le ha dicho? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Me gloriaré en lo débil de mi persona para que repose sobre mí el poder de Cristo. Número 2. El no de Dios es de bendición porque nos enseña a confiar que su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente para soportar, para enfrentar, para superar lo que estamos pasando. Bástate mi gracia. Y ese bástate mi gracia me ayuda a soportar y a enfrentar y a superar aquello que estoy pasando. No se sabe en realidad cuál era el problema de salud que afectaba la vida de Pablo. Algunos dicen que era su vista, pero la palabra nos dice, cualquiera que haya sido el problema de salud que haya tenido el apóstol Pablo, nos dice que él rogó 3 veces al Señor para que quitara de él ese problema. Pero Pablo dice que no quiso quitarle el aguijón en su carne, sino que su respuesta fue, bástate mi gracia. Tenemos que comprender que cuando la respuesta de Dios es no, Él quiere enseñarnos que su gracia es suficiente en nuestra vida, en cualquier necesidad, en cualquier dificultad o en cualquier batalla que estamos enfrentando.
Es necesario que comprendamos que aun cuando estamos orando y nuestras oraciones no son contestadas de la manera que nosotros estamos esperando, yo debo de entender que su gracia sigue siendo suficiente. Esto a mí me enseña que aunque no reciba lo que yo pido, Dios me va a dar fuerza, me va a dar de su paz y me va a dar el apoyo que necesito para soportar la situación, la enfermedad y poder superarla. Porque estoy en las manos de Dios. Y la supero no en mi fuerza, sino en las fuerzas que por su gracia Él nos ha dado. Y es por eso entonces que con toda confianza y que con toda seguridad podemos decir lo que dijo Pablo a los Filipenses en el 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos decirlo con confianza, podemos decirlo con seguridad, porque Dios me ha dicho que no, entonces yo lo puedo a través de aquel que me ha dicho que no, porque Él tiene un plan especial para mi vida. Dios siempre contesta todas las oraciones, porque esa es una promesa que tenemos en su palabra. Ahí en Jeremías 33:3 lo dice. Es una promesa que está en su palabra. Clama a mí y yo te responderé. Sin embargo, la respuesta no siempre tiene garantizado un sí, porque Dios tiene una agenda perfecta sobre nosotros. Su tiempo es perfecto y muchas veces no coincide con nuestro tiempo. Por eso Dios dice a muchas cosas no. Cuando Dios dice no, es inútil seguir insistiendo por un sí, porque Él sabe lo que está haciendo. Cuando usted va a pedir permiso, antes que se iba a pedir permiso a la oficina, y el agente ahí le decía que no, ¿qué hacía? Ándele, mire, por favor, deme ¿Eso hacía? Agarraba su papel y ¿qué hacía? Voy a Colombia para que se le quite. Le dijeron que no y es no. Bueno, voy al otro puente, ¿verdad? Y muchos iban al otro puente. Cuando Dios dice no, es inútil seguir insistiendo por un sí, porque Él sabe lo que está haciendo. El propósito de nuestra oración no es conformar la voluntad de Dios a mi voluntad, sino ajustarme a su voluntad. Ese es el propósito de nuestra oración. No conformar la voluntad de Dios a lo que yo quiero, sino ajustarme a lo que Dios quiere para mí. Y mejor debo consultar con Dios el propósito de su respuesta negativa hacia mi vida. ¿Para qué me está sucediendo esto, Señor? Salmo 18:30. Mire lo que dice aquí. Salmo 18:30. ¿Lo tiene? Escúchelo. En cuanto a Dios, ¿qué es? Es perfecto en su camino. Y recuerde que Dios ya sabe nuestro destino. Él ya conoce lo que nos resta. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. La palabra dice que el camino de Dios es perfecto. Y si así dice la palabra, yo no tengo que entenderlo todo. Yo lo que tengo que hacer es creer en Él. Nada más. Lo que tengo que hacer es confiar en su promesa, pedirle a Dios de su gracia para entender su respuesta. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Número 3. El no de Dios es una bendición.
Hechos 16 del 6 al 10. Hechos, capítulo 16, versículos del 6 al 10. ¿Lo tiene? Escuche lo que dice la palabra de Dios. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, escuche, les fue prohibido. El Espíritu Santo les dijo que no hablaran la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo una vez más no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche de un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. El no de Dios es una bendición, número 3, porque nos ayuda a conocer su voluntad y a encontrar el camino correcto que debemos seguir. El Espíritu Santo actúa y muchas veces nos dice que no, nos prohíbe, no nos permite hacer lo que nosotros queramos, nos detiene, así como nos enseña, así como nos ama, así como reparte dones, así como todo lo que hace el Espíritu Santo con nosotros, Él también nos prohíbe y nos dice no. Este pasaje de la palabra de Dios nos enseña que cuando Pablo iba realizando sus viajes, esos viajes misioneros que él realizó junto con Timoteo, él tenía una buena intención de pasar predicando el evangelio a Asia. Él tenía la buena intención a Asia de llevarles la palabra. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió, porque el camino que habían de seguir era hacia Macedonia, no hacia Asia, no hacia Bitinia, lo cual fue la primera región europea donde se predica el evangelio. En nuestra vida podemos tener buenas intenciones y buenos planes, así como Pablo, una buena intención de llevar el evangelio a Asia. Y nosotros podemos tener buenas intenciones y buenos planes en nuestra vida. Estamos comenzando el año 2025. ¿Cuántos planes buenos no hemos hecho? ¿Cuántas buenas intenciones no tenemos? Pero Dios nos dice a veces, no. Eso no significa que nuestro plan era malo, será bueno, sino que Dios tiene un plan mejor para nosotros, mejor que el que nosotros teníamos. Por medio de esa respuesta, el Señor nos va revelando su voluntad, por medio de un no, y nos permite comprender cuál es el camino que debemos seguir. Nos permite alinear nuestra voluntad a la suya para tener victoria, para tener bendición en lo que hagamos. Cuando nos metemos a los sí de Dios a nuestra vida. Cuando nos metemos a los sí de Dios a nuestra vida, muchas cosas nos van a lastimar, nos van a doler, porque los sí de Dios es su voluntad. Y a veces su voluntad duele. No queremos hacer eso. Pero es necesario meternos a los sí para que seamos de bendición. ¿Por qué siempre lo de Dios es mejor para nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué no siempre es lo mejor para nosotros lo que yo quiero que sea? ¿Y por qué lo de Dios siempre es lo mejor? Yo recuerdo cuando estaba chico le decía a mi mamá, ¿por qué tanta Biblia y tanta Biblia? Tanta iglesia y tanta iglesia. ¿Por qué siempre lo de Dios es lo mejor para nosotros? Isaías 55:9.
Escuche lo que dice aquí la palabra de Dios. Isaías 55:9. ¿Lo tiene? Escúchelo. Dios dice a través del profeta: como son más altos los cielos que la tierra. Esto es cierto. ¿Sí? Son más altos los cielos que la tierra. Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Pues, ¿qué tanto camino podemos avanzar? ¿Qué tanto camino podemos tener? Los caminos de Dios son más altos. Pero mire lo que dice aquí. Habla de los caminos que conocemos y ahora se mete en lo que no muchos conocemos, ni nosotros mismos que lo tenemos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A veces yo ni entiendo lo que ando pensando, pero Dios sí lo entiende. Por eso los pensamientos de Dios son más altos. Cuando Dios dice no a nuestras oraciones, pues es difícil de aceptarlo, pero es importante reconocer que esos no también son para nuestra bendición. Es importante reconocerlo. Entonces, ¿por qué siempre lo de Dios es mejor para nosotros? Porque sus caminos son perfectos, porque Él piensa mejor que nosotros, porque sus caminos son altos, porque Él es eterno, Él es mejor. Los años de mi edad son 70, si Dios me permite llegar, pero Dios es eterno, Dios va más allá. Dios está con esta generación y estará con otra generación y estará con otra generación y estará con otra generación y será el mismo Dios. Cuando Dios dice no a nuestra oración, puede ser difícil de aceptar, pero es importante reconocer que esos no son una gran bendición a nuestra vida. Nos enseña a reconocer su soberanía, a confiar en su gracia, a alinear nuestra voluntad a la suya. Aunque no siempre comprendamos sus decisiones, podemos estar seguros de que su plan es bueno, es perfecto para nuestra vida. Lo que tú quieras. Iba camino hacia Damasco, Pablo, con cartas en sus manos para apresar a cristianos. De repente una luz le rodea. La historia dice que cayó de un caballo, pero ni en caballo iba. Queda ciego de sus ojos. Lo llevan a la calle de la llamada a la derecha. Dios manda a un profeta, Ananías, a que ore por él y no quería ir porque lo conocía. No, ese es un asesino de cristianos y me estás mandando a que vaya a orar por él. Llega Ananías, hace oración por él. El Señor me mandó a que orara por ti porque Él te va a enseñarlo. Ahora sí lo que es conocer su nombre. Ahora sí vas a saber quién es Él. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? No, así me quiero quedar ciego, ya no quiero saber nada. No, él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Alinearse a su voluntad, alinearse a su forma de pensar. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese tiene que ser nuestro pensamiento del 2025. Alineaditos a su voluntad. Y cuando estamos alineados a su voluntad, somos bendecidos. Cuando estamos alineados a su voluntad, no hay problema. Y los no de Dios son de bendición para nosotros. Pero cuando nos salimos de su voluntad, hasta nos enojamos con Él. Porque hoy no cenamos pan. Nos enojamos con Él porque no tenemos. Y cuando estamos alineados a su voluntad, todo es de bendición para nosotros. Hasta lo que no tenemos, le damos gracias a Dios por ello. Porque estamos alineados a su voluntad. Porque sabemos que su no son de bendición para nosotros. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos.